Hola, hola, mi gente bella. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien y con muchísimas ganas de pasar un ratito agradable aquí conmigo. Yo soy tu nombre y les doy la más cordial bienvenida a mi canal, su espacio favorito para estar al día con todo lo relacionado al mundo del espectáculo, las series, las películas y por supuesto, nuestros actores favoritos. Y hoy tenemos un tema que va a explotarles la cabeza. Literalmente porque vamos a hablar de un cambio físico radical, de una transformación impresionante que ha dejado a todo el mundo boquiabierto. ¿Adivinan de quién estoy hablando? Exacto. Del mismísimo Can Yaman. El galán turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma y su talento, se ha sometido a una transformación física impactante para encarnar a un personaje icónico, Sandokan. Así es, Can Yaman será el nuevo Sandokan y la verdad es que la dedicación y el esfuerzo que ha puesto en este papel son simplemente dignos de admiración. La noticia ha corrido como la pólvora por redes sociales y medios de comunicación, generando una ola de comentarios y expectativas que no veíamos desde el anuncio de la serie. Y no es para menos, Sandokan es historia. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este tema tan jugoso, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí o si ya son parte de esta gran familia pero aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque siempre estamos trayéndoles lo más reciente y lo más interesante del mundo del entretenimiento. Así que no se lo piensen más y únanse a esta comunidad que cada día crece más. No se arrepentirán, prometido. Ahora sí, vamos al grano. Can Yaman, ese hombre que nos ha robado el aliento con su sonrisa y su mirada penetrante, se ha embarcado en un proyecto ambicioso que requiere una dedicación absoluta. Y es que interpretar a Sandokan, un personaje tan emblemático y querido, no es tarea fácil. Requiere no solo talento actoral, sino también una transformación física considerable. Y vaya que Can Yaman se lo ha tomado en serio. Hemos visto fotos, vídeos, entrevistas, de todo. Y podemos decir con total certeza que su cambio físico es simplemente alucinante. Pero no se trata solo de ponerse musculoso, no. Es mucho más que eso. Se trata de meterse en la piel de un personaje, de entender su esencia, su historia y su forma de vida. Y eso, amigos míos, se refleja en cada detalle de su transformación. No es simplemente ir al gimnasio y levantar pesas, es un proceso de metamorfosis integral. Can Yaman ha revelado en varias entrevistas que se ha sometido a un entrenamiento físico intensivo, con rutinas de ejercicios específicas para ganar masa muscular y definir su cuerpo. Ha trabajado con entrenadores personales de primer nivel que lo han guiado en este proceso, ayudándolo a alcanzar su máximo potencial. Hablamos de entrenamientos de alta intensidad, circuitos funcionales y, por supuesto, muchísima dedicación. Los entrenadores han diseñado un plan personalizado para Can, teniendo en cuenta su constitución física y los requerimientos del personaje. Pero ojo que no todo es gimnasio y pesas. Can también ha hablado de la importancia de una alimentación saludable y equilibrada. Ha tenido que cambiar sus hábitos alimenticios, eliminando alimentos procesados y azúcares refinados, y optando por una dieta rica en proteínas, verduras y frutas. Todo un sacrificio. Pero a juzgar por los resultados, ha valido la pena. Se trata de una dieta cuidadosamente planificada, con el objetivo de maximizar el rendimiento físico y favorecer la recuperación muscular. Nada de atajos, solo comida real y nutritiva. Y no solo se trata de la parte física. Can también ha tenido que trabajar en su bronceado, para darle a su piel ese tono exótico y aventurero que caracteriza a Sandokan. Se ha sometido a sesiones de bronceado artificial y ha pasado largas horas bajo el sol, siempre protegiendo su piel con protector solar, por supuesto. La salud es lo primero. El bronceado, aunque pueda parecer un detalle menor, es fundamental para recrear la imagen del Sandokan que todos tenemos en mente. Pero, ¿qué es lo que más me impresiona de todo esto? La disciplina y la constancia de Can Yaman. Él mismo ha confesado que ha tenido que renunciar a muchas cosas para poder cumplir con su objetivo. Ha tenido que sacrificar tiempo con sus amigos y familiares, ha tenido que dejar de lado algunos de sus hobbies y pasatiempos, y ha tenido que someterse a una rutina estricta y exigente. Madrugones para ir al gimnasio, sesiones de entrenamiento extenuantes y una dieta restrictiva. Un verdadero ejemplo de compromiso. ¿Pero por qué tanto esfuerzo? ¿Por qué tanto sacrificio?
La respuesta es sencilla. Kan-Yaman es un actor comprometido con su trabajo, un artista que se entrega por completo a cada uno de sus personajes. Él sabe que interpretar a San-Ok es una gran responsabilidad y quiere hacerlo lo mejor posible. Quiere honrar la memoria de este personaje icónico, y quiere ofrecerle al público una interpretación memorable. Quiere dejar su huella en la historia de Sandokan y demostrar que está a la altura del desafío. Y creo que lo está logrando. Las imágenes que hemos visto de Kan-Yaman como Sandokan son simplemente espectaculares. Su mirada es intensa, su porte es elegante, su físico es imponente. Es el Sandokan perfecto. La caracterización es impecable desde el vestuario hasta el peinado, todo contribuye a crear una imagen convincente y atractiva del personaje. Pero, ¿qué dice Kan-Yaman sobre todo esto? ¿Cómo se siente al interpretar a un personaje tan importante? En una entrevista reciente el actor confesó que se siente muy honrado y emocionado de interpretar a Sandokan. Dijo que ha estado trabajando muy duro para prepararse para este papel y que está dispuesto a darlo todo para ofrecerle al público una interpretación que esté a la altura de las expectativas. Se siente agradecido por la oportunidad y está consciente de la responsabilidad que implica encarnar a un personaje tan querido por el público. También habló de la importancia de la investigación y la documentación. Dijo que ha estado leyendo libros, viendo películas y documentales, y hablando con expertos en la historia de Sandokan para poder entender mejor al personaje y su contexto. Ha estudiado a fondo la vida de Sandokan, su entorno social y político, y sus motivaciones. Y lo más importante de todo, Kan-Yaman ha dicho que quiere que su interpretación de Sandokan sea auténtica y respetuosa. No quiere hacer una simple copia de las interpretaciones anteriores, sino que quiere aportar su propia visión y su propio sello personal al personaje. Quiere mostrar un Sandokan más humano con sus fortalezas y debilidades, sus miedos y sus sueños. Y creo que eso es lo que hace que su transformación sea tan impresionante. No se trata solo de cambiar su apariencia física, sino también de transformarse por dentro. De meterse en la mente del personaje, de entender sus motivaciones, sus miedos, sus sueños. De convertirse en Sandokan. Es un proceso de inmersión total en el personaje, que requiere un gran esfuerzo y una gran dedicación. Y eso, amigos míos, es lo que hace que Kan-Yaman sea un actor excepcional. No solo tiene talento, sino que también tiene pasión, dedicación y compromiso. Y eso se nota en cada uno de sus trabajos. No se conforma con hacer un buen trabajo, siempre busca la excelencia. Así que, ¿qué les parece la transformación de Kan-Yaman? ¿Están tan impresionados como yo? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber su opinión. Quiero saber si comparten mi entusiasmo. Y ahora, hablando un poco más de la serie en sí. Sabemos que esta nueva versión de Sandokan promete ser una superproducción, con un presupuesto millonario y un equipo técnico de primer nivel. La serie se está filmando en diferentes locaciones alrededor del mundo, incluyendo Italia, Tailandia y Filipinas, para recrear los escenarios exóticos y aventureros en los que se desarrolla la historia de Sandokan. Se han utilizado efectos especiales de última generación para recrear las batallas navales y las escenas de acción. También sabemos que la serie contará con un elenco de actores internacionales de gran talento, que acompañarán a Kan-Yaman en esta aventura épica. Se espera que la serie se estrene a finales de este año o a principios del próximo año, y ya hay muchísima expectación entre los fans de Sandokan y los fans de Kan-Yaman. La campaña de marketing ha sido impresionante, generando un gran revuelo en redes sociales y medios de comunicación. Y es que, ¿quién no recuerda las aventuras de Sandokan, el valiente pirata que lucha contra la opresión y la injusticia? Sandokan es un personaje que ha trascendido generaciones y que sigue inspirando a millones de personas en todo el mundo. Su historia de lucha y resistencia sigue siendo relevante en la actualidad. Y ahora, gracias a Kan-Yaman, Sandokan volverá a la pantalla con una nueva fuerza y una nueva energía. Estoy seguro de que esta nueva versión de Sandokan será un éxito rotundo, y que Kan-Yaman se consagrará como uno de los grandes actores de su generación. Estoy convencido de que su interpretación marcará un antes y un después en la historia de Sandokan. Así que prepárense para vivir una aventura inolvidable. Prepárense para conocer a un nuevo Sandokan. Prepárense para quedar cautivados por la actuación de Kan-Yaman. Preparen las palomitas, porque esto va a ser épico. Porque este es solo el comienzo de una nueva era para Sandokan.
Una era llena de acción, aventura, romance y por supuesto, mucha emoción. Una era que promete mantenernos al borde del asiento desde el primer hasta el último episodio. Y yo, por supuesto, estaré aquí para contárselo todo. Así que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque siempre estaré trayéndoles lo más reciente y lo más interesante del mundo de Sandokan y de Kan-Yaman. Seré su fuente de información confiable y actualizada sobre todo lo relacionado con esta gran producción. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado mucho y que hayan disfrutado de este análisis detallado de la transformación física de Kan-Yaman para interpretar a Sandokan. En resumen, hemos visto cómo Kan-Yaman se ha sometido a un cambio físico radical para encarnar a este personaje icónico, con una dedicación y un esfuerzo dignos de admiración. Hemos hablado de su entrenamiento físico intensivo, de su alimentación saludable, de su bronceado y sobre todo, de su compromiso con su trabajo. Hemos descubierto los secretos detrás de su impresionante transformación. También hemos hablado de la serie en sí, de su superproducción, de su elenco de actores internacionales y de la expectación que ha generado entre los fans. Hemos analizado los elementos que hacen de esta nueva versión de Sandokan un proyecto prometedor. Así que prepárense para vivir una aventura inolvidable. Prepárense para conocer a un nuevo Sandokan. Prepárense para quedar cautivados por la actuación de Kan-Yaman. La cuenta regresiva ha comenzado. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Su apoyo es mi mayor motivación. Y ahora, pedirles un último favor, déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber qué les pareció la transformación de Kan-Yaman, qué esperan de la serie y en general, qué les gustaría ver en mi canal. Sus comentarios son muy importantes para mí y me ayudan a mejorar cada día. Quiero saber qué temas les interesan. Y para terminar, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles lo mejor del mundo del entretenimiento. Gracias por formar parte de esta comunidad. Muchas gracias por todo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. No se olviden de activar la campanita. Chao, chao.